Qué bueno es Dios con nosotros. Siempre busca la manera de animarnos, de ayudarnos, de darnos consuelo, de brindarnos aliento, sobre todo cuando tenemos unos días fuertes, pesados. Siempre Dios está ahí queriendo ayudarnos, queriendo que salgamos adelante y que confiemos en Él. Justamente por eso, no sé si le puedo subir un poquito más al... Un poquito más. Gracias. Vale la pena que reflexionemos acerca de lo que Jesús vino a dar a este mundo. Y para ello quisiera que me acompañaran al Evangelio de Juan, al capítulo número 1. Juan, capítulo número 1, versículo 9. Está describiendo el apóstol Juan en su Evangelio acerca de Jesús y acerca de algo que había sucedido cuando Jesús caminó entre nosotros. Dice la Escritura a partir del versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es decir, que el ambiente en el cual llegó a nacer Jesús era un ambiente de oscuridad. Era un ambiente donde las personas, a pesar de tener su propia religión, como lo eran los judíos, no vivían en la luz, no les alumbraba la forma en la cual llevaban sus vidas. Es decir, crecieron como judíos desde pequeños, los acostumbraron a los rituales, acudir al templo, ir a la sinagoga de sus pueblos. Desde pequeños los estuvieron educando, enseñando acerca de las cuestiones de Dios, acerca de los mandamientos de Dios, pero eso no alimentaba su alma, eso no alimentaba, no les hacía bien, a pesar de que estaban creciendo desde pequeños con toda esta información, con todo este conocimiento, vivían en oscuridad. Es interesante porque nos muestra que la religión por sí misma, cualquiera que ésta sea, por sí misma no causa los efectos en el corazón que solamente Dios puede causar cuando nos está llamando, cuando nos está invitando a seguirlo. Dice la Escritura: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Porque ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué era lo que estaba aconteciendo en aquel momento? Nos lo dice, por ejemplo, el apóstol Pablo en su carta que escribe a los Filipenses, en el capítulo número 2, hablando acerca de Jesús, acerca de su llegada. Dice en el capítulo número 2, versículo número 5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y luego nos dice por qué era una luz que alumbra a todo hombre. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Es decir, acabamos de pasar diciembre, hay eventos religiosos, se acostumbra a celebrar el nacimiento de Jesús, que por cierto no nació en esa fecha, nació hacia finales de octubre, pero no nació en diciembre. Lo que nos permite entender esto es que la mayoría de la gente tenemos algún grado de conocimiento acerca de Jesús. Es decir, si lo vimos a través de películas, de series, sabemos de Dios a través de los 10 mandamientos, ¿no? de Moisés, etc. O sea, algo sabemos. Ninguno de nosotros podemos decir: pues yo nunca he oído nada de Dios. Algo sabemos acerca de Dios. Bueno o malo, para bien o para mal, pero algo sabemos. Y entonces, lo que Dios desea que sepamos esta mañana es que Él, siendo Dios, no tuvo esa forma de Dios como algo de que Dios pueda aferrarse. Es decir, no se trata solamente de decir, pues yo renuncié a unos cuantos pesos, ¿no? Como cuando vamos por la calle y algo se nos atraviesa, le damos a una persona 5 o 10 pesos porque se nos movió en las entrañas, y a lo mejor decimos: pues no los necesitábamos, ¿no? O sea, finalmente son 5 o 10 pesos que a lo mejor me puedo desprender de ellos porque no los necesitaba en ese momento. Bueno, no estamos hablando de ese desprendimiento pequeño, de ese desprendimiento
que no nos afectaría lo que Dios hizo. Él se desprende, toma la decisión de dejar de ser como Dios para tomar una forma humana, para tomar una forma como la tuya y la mía, con las mismas necesidades que las tuyas y las mías. Jesús también tenía que comer, también tuvo hambre, también tuvo sed, también lloró. Es decir, sus emociones, como las nuestras, las vivió intensamente. Supo lo que era el temor. Cuando estaba ahí en el huerto de Getsemaní y estaban a punto de arrestarlo, estaba francamente en un estado de miedo, de terror, y de hecho oró 3 veces diciendo: si es posible que sea de otra forma, que sea así, Señor, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es decir, había un estado emocional como el nuestro. Es decir, estaba como tú y como yo, emocionalmente afectado en los momentos o por las circunstancias distintas que cada uno enfrentamos, ¿sí? En otras palabras, lo que trato de transmitir es: Jesús, cuando se decide desprender de esa gloria de ser Dios, no vino para pasársela de vacaciones, sino que enfrentó cosas muy semejantes a las que nosotros enfrentamos hoy en día. Cuando Él estaba a punto de nacer, se da un edicto en aquella época para que todas las familias de Israel fueran censadas de acuerdo al origen de su familia. O sea, no era de que voy a la mesa si yo vivo en Iztapalapa y voy a la mesa de Iztapalapa, o si vivo ahí en la Magdalena Contreras, voy allá a la mesa de Magdalena Contreras. No, si yo nací en Iztapalapa y vivo en Xochimilco, tengo que desplazarme, tengo que ir al lugar donde nací, donde es originaria mi familia. Y entonces comenzó una caravana de gente yendo de un lado a otro, y en aquel momento María estaba embarazada, ¿sí? Y no había autos, o sea, no había la comodidad que hoy tenemos para desplazarnos de un lugar a otro. No había autos, había que irse en caballo, o en burro, o en mula, lo que hubiera a la mano, o caminando, para poderse desplazar. Y cuando llega Jesús, María y José, cuando llegan, no encuentran lugar para ellos en Belén. Es decir, estaba todo abarrotado. Ya todo el mundo estaba en su ciudad natal. Ya todo el mundo estaba ahí. Y ellos, cuando llegan, ya llegan demasiado tarde. Y ya no hay lugar para ellos donde poder quedarse, y donde María habría de dar a luz a Jesús. Así que lo da a luz en el lugar más insalubre que pudiera haber, en un establo. Es decir, entre las heces fecales de los animalitos, entre las cosas que estaban ahí con la gente. En otras palabras, nació en el lugar más desdichado que podía haber nacido él, en el lugar más incómodo, más insalubre. Lo único que tenían a la mano eran un poco de paja, ¿sí? Y unas mantas ahí para recibir al bebé. El Dios que creó todas las cosas, los cielos y la tierra, decidió nacer de la manera más pobre que pudiera existir, para que su experiencia para con nosotros pudiera ser de identificarse con nosotros, de empatía con nosotros. Es decir, yo te entiendo, yo también nací así, ¿sí? Porque muchas veces decimos: no, hombre, es que la verdad que pues tú naciste en cuna de oro, ¿no? Te ha ido re bien desde chiquito, te ha ido desde niño, ¿no? Y entonces creemos que por esa razón no nos van a entender cuando nacemos en condiciones bastante tristes, ¿sí? Y entonces podemos comprender que Jesús desde pequeño no nació en un lugar de riqueza, tampoco nació en la nación más cómoda, más rica, más acaudalada que pudiera haber. A lo mejor diría alguno: bueno, es que hay gente que nace en Europa, ¿no? Bueno, allá cotizan en euros, etcétera. O sea, es más el dinero, es más el movimiento de dinero que hay, y entonces uno puede decir con mucha facilidad: pues es que no saben lo que significa nacer en la pobreza, ¿no? O como nosotros decimos, nacemos en medio de un ambiente corrupto, ¿no? México está dentro de los países más corruptos del mundo. Así que la verdad es que Jesús nos entiende, porque nació en un ambiente hostil, difícil para vivir, ¿sí? No solo físicamente,
o desde el punto de vista geográfico, porque bueno, Israel es una zona desértica, básicamente. Y la zona de Israel es una zona árida. Entonces, nace en un ambiente difícil, crece en un ambiente con una invasión en medio. O sea, nació viendo romanos de un lado para otro, caminando y burlándose de los judíos y haciéndoles daño. Y no sé si lo sabías, pero había un edicto que le permitía a los soldados romanos entrar en las casas en época de invasión o de guerra y poder quitarle a la gente las cosas que el ejército necesitara, ¿sí? Es decir, cualquier romano podía entrar a tu casa y decir, ¿sabes qué? Necesito que me des esos pescados que acabas de pescar para tu familia, los necesito, es para los soldados. Oye, pero es que tengo mis hijos. Primero está el imperio. Es decir, siempre había dificultades en casa, siempre había escasez en casa. Su papá, José, era carpintero, se dedicaba al asunto de hacer mesas, de hacer sillas, etc. Pero aún así era muy difícil poder estar avanzando, porque si algún publicano de estos cobradores de impuestos le gustaba algo que estuviera haciendo José, pues se lo podía pedir a cambio de sus impuestos, ¿no? Es decir, había hostilidad en el ambiente. Jesús nació en un ambiente difícil. Podríamos pensar hoy de un país tercermundista o pobre, si me doy a entender. No le fue fácil la niñez a Jesús. No le fue algo de cuna de oro, decimos, ¿no? Es decir, que sí la vio bastante complicada en su niñez y en su crecimiento. Jesús no tuvo aparatos de televisión para entretenerse, no tuvo internet, tenía piedritas, tenía alguna onda, estas para aventar piedras, alguna resortera le llamamos nosotros, es decir, jugaba como un niño sin juguetes, básicamente, uno que otro. Mientras que hoy en día los papás corren de un lado a otro a comprarle los juguetitos de moda a los hijos, él creció sin juguetes, creció así, con las dificultades propias del ambiente. A eso vino el Dios de los cielos a querernos ayudar, a entender y a comprender que su amor es para nosotros porque se identifica con nosotros. O sea, sabe lo que significa sufrir, sabe lo que significa la escasez, sabe lo que significa estar en momentos enfermos, es decir, sabe todo lo que tú y yo pasamos, lo conoce. Se identifica con nosotros. Y por esa razón es que nos trajo hoy, para decirnos, te entiendo, sé lo que estás viviendo, sé lo que estás padeciendo, también lo viví. Yo veía soldados todo el tiempo, caminando de un lado a otro y viendo cómo maltrataban a mi pueblo, sí, también lo viví. Entonces, Jesús crece de esa manera, con ese ambiente hostil, con esas dificultades. Llega un momento en el cual toma la decisión de comenzar a su ministerio, ¿sí? Es decir, que toma la decisión de comenzar a predicar, a darles buenas noticias al pueblo. Un pueblo que estaba lleno de malas noticias, ¿sí? Porque todos vivían exactamente igual, con la bota, la sandalia del romano en el cuello, o le decimos con el zapato en el cuello, ¿no? O con el agua hasta arriba de la olla. Es decir, la verdad es que estaban viviendo momentos muy complicados el pueblo de Israel. Pero dentro de todo esto tan complejo, de tantas dificultades, había algo que al pueblo de Israel le impidió poder reconocer en Jesús lo que su alma necesitaba. Vamos a regresarnos ahí al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Cualquiera diría, bueno, pues es que si Jesús se presentara hoy en día, probablemente le pediría su ayuda, le pediría que nos ayudara, que nos socorriera, estamos pasando esto o aquello. Dice el versículo número 10 de 1 de Juan 1, 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho.
pero el mundo no lo conoció, no lo supo identificar, no entendió quién era, no pudo conocerlo, no lo reconoció. En el mundo estaba y por él fue hecho el mundo. Pero el mundo, la mayoría de las personas escuchan hablar de Dios, pero no lo conocen. Saben que existe, o debería existir, a mí me enseñaron así desde pequeño, ¿no? Y ahí está, pero no lo conozco. No sé cómo poder conocerlo. ¿Cuál es el camino? Dice la Escritura en el siguiente texto. Pero ahí mismo, en el versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Lo terminaron matando. En otras palabras, lo que debía ser una buena noticia para aquellos que estaban recibiendo las enseñanzas de Jesús, se convirtió en una mala noticia. Tan mala y tan desagradable que prefirieron matar. ¿Qué hizo o qué dijo que lo llevó a la muerte de cruz? ¿Querían o no querían ayuda a los judíos? Se supone que sí. En teoría estaban muy necesitados, ¿verdad? En teoría estaban anhelantes de que algo pasara. Pero resulta que cuando aparece la alternativa, que es Cristo, dice, no, yo no quiero eso. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿O qué enseñó Jesús? Que los judíos dijeran, no, yo no quiero eso. Y que de plano no lo mataron. ¿Qué fue lo que enseñó? ¿Qué fue lo que hizo que terminara en una cruz? Porque dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué importante es poder entender esta parte. Si logramos captar la idea, si logramos comprender que nosotros somos como este pueblo, a los cuales Jesús nos está viniendo a predicar, porque yo no soy más un ser humano, pero si algo entiendo, si algo recibo, es porque Él quiere que lo reciba. O sea, lo estoy comprendiendo. Y eso es gracias a Dios, no gracias a la elocuencia de ningún ser humano. Así que, ¿qué significa esto de que no le recibieron? ¿Y por qué no le recibieron? O no lo aceptaron, o no le dieron entrada, son sinónimos. No le dijeron, pásale, Señor. Lo rechazaron. ¿Qué fue lo que Jesús enseñaba? Bueno, pues en principio hay que saber y entender qué era lo que el pueblo esperaba del Mesías. Porque todos nosotros tenemos una idea propia de Dios. Todos. Cada uno tiene su propia forma de percibir, de transmitir o de pensar cómo es Dios. Todos. Y cada uno tiene su propio toque, su propio grano de sal. Lo que Él vino a darnos, lo que Él vino a ofrecerte, a ofrecerme a mí, no es lo mismo que nosotros estamos pensando aquí en nuestra cabecita. Cuando Jesús vino a la tierra, vino en un ambiente en el cual el pueblo hebreo no la estaba pasando tan mal desde el punto de vista religioso. Es decir, el pueblo en ese momento acababa de recibir apenas hacía unos años atrás buenas noticias. El templo de Jerusalén, que había estado abandonado, ahí a medio construir durante cerca de 400 años, un poquito menos, comenzó nuevamente su edificación. Y no solo eso, sino que se agregaron nuevos edificios a la construcción del templo. Es decir, acababan de estrenar templo, acababan de estrenar una estructura hermosa, gigantesca, digna de una religión como la judía. Era el orgullo de los judíos ese templo, esa construcción era maravillosa, ¿sí? Y entonces eso provocaba en el judío algo que se llama orgullo. Se sentían que Dios estaba con ellos.
Y entonces, ¿qué es lo que produjo esto? Personas que rechazaron a Jesús porque ya creían estar con Dios, que no le hicieron caso a las palabras de Jesús porque creían estar bien con Dios. Personas que hicieron a un lado las palabras de Jesús porque ya tienen su templo, ya tienen su religión, pues. ¿Sí? Ya tienen su manera particular de pensar. Por lo tanto, Jesús, muchas gracias, pero yo ya tengo el templo. Además, nada bueno puede venir de Galilea, porque las personas, los líderes judíos, creían que Jesús venía de Galilea, no sabían que había nacido en Belén y que era de la casa de David, pero porque su ministerio fue en la zona de Galilea, ahí se desarrolló la mayor parte de sus actividades, decían, no, pues que va a venir de bueno de allá no viene el Mesías. Y entonces desecharon a Jesús como aquel que podía ayudarlos por sus prejuicios. Fíjense qué tremendo es rechazar la oportunidad que Dios nos da por prejuicios. Por creer que, pues ya estamos bien, ¿no? Nada más nos falta que nos quiten aquí a los romanos y que nos dejen chambear. Eso es todo lo que nos hace falta. En otras palabras, vemos que los judíos tenían un concepto de Mesías que habría de venir y gobernar desde ese templo tan gigantesco, tan hermoso. Habría de ir y sentarse ahí y desde ahí lanzar una campaña que echaría fuera a los romanos y restablecería el reino de Israel. Esa era la idea que tenían los judíos. Cuando Jesús aparece con sus ideas, con su evangelio, no se acomodó a la idea que tenían, porque comienza a ayudar a los romanos, comienza a ayudar a un centurión, comienza a ayudar, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo que amar a los enemigos? Hacerles bien a los que nos ultrajan y nos hacen daño. ¿Cómo está eso? Eso no es normal, eso es típico de un loco. ¿Cómo no vas a sentir feo y no vas a alejarte de las personas que te hacen daño? ¿Cómo los vas a amar? ¿Cómo es posible que pierdas el tiempo orando por gente que no tiene nada que ver contigo, que no te quiere, que te aborrece? Esas ideas que traía Jesús no encajaban en el modelo mental con el cual crecieron los judíos. ¿Sí me doy a entender? Es decir, todos tenemos un modelo de lo que Jesús debería de hacer por nosotros. Todos tenemos una idea de lo que Dios debería de hacer por mi vida. Pero no es lo que Dios quiere que escuchemos a través de su palabra. La mayoría de las cosas que tenemos como sublimes, como muy buenas, como atinadas, como que nada más me falta esto, nada más necesitaría un empujoncito y ya. Con eso es más que suficiente, Señor. No necesito más. No necesito que te metas en mis negocios. Nada más dame un empujoncito y listo. No necesito más. No, sí necesitamos mucho más. Lo que hicieron los judíos es que como Jesús empezó a meter en el corazón, en la mente, a través de su predicación, la gente le empezó a caer mal. Y entonces lo que pudo convertirse en un avivamiento del pueblo hebreo, un verdadero avivamiento que empezara desde el corazón, se convirtió en un rechazo para ellos. ¿Sí me doy a entender? O sea, él venía a suplir una necesidad, pero ¿qué creen? Ellos tenían su propia idea de necesidad. Y Jesús no era parte de su filosofía. Así cada uno crece, hermano. Cada uno crece con su propia forma particular de pensar lo que nos hace falta. Es que nada más necesito un poquito más de dinero, con eso lo haría. Ya, no pido riquezas, nomás un poquito más. No pido más que salud, nada más. No importa, yo me pongo a chambearle. Nada más quiero un poquito de salud. Y entonces, si hay alguna enfermedad o aparece alguna enfermedad, ¿por qué me pasa esto? Dios no existe, no está conmigo. ¿Ya ven cómo no existe? Porque no encajó en el sistema de ideas y de creencias el que me esté yendo mal en un momento de mi vida. ¿Sí me doy a entender, amados? Y entonces, ¿qué es lo que el pueblo hizo? No, pues mira, prefiero el templo, está más bonito. Pinta mejor, ¿no? Oye, eso de amar al enemigo, no, pues a mí me enseñan que Dios es soberano y que el pueblo de Israel es santo. ¿Sí me doy a entender? En otras palabras, de verdad, lo rechazaron por las ideas personales que tenían acerca de Dios. Por eso le dijeron, no quiero saber de ti. Por eso lo llevaron a la cruz.
porque les incomodaba lo que él estaba diciendo, las palabras que él enseñaba. ¿Qué otra cosa tendrían los judíos como para decirle no a Jesús? Además de su templo, había sacerdotes. Durante 400 años, después de que regresan ellos de la cautividad, se establecieron algunos sacerdotes para ministrar en el templo, pero lo hacían bastante mal. De hecho, el libro de Malaquías es un libro que el reproche que hace Dios es a que las cosas se hacían sumamente mal, o sea que no había una dignidad, una forma recta y sincera de corazón de parte de quienes deberían de estar ministrando a Dios. Y entonces termina así, con una religión mediocre, con una forma de creer mediocre, mezquina, y así termina el Antiguo Testamento, diciéndole Dios a los judíos, la forma en la que estás haciendo las cosas están mal. Cierra así el Antiguo Testamento, pasan 400 años, guerras y revueltas, la invasión de Roma, etcétera, cuando aparece Jesús, después de 400 años de silencio. Pero para ese momento ya se habían fabricado su propio estilo de religión, ya tenían su templo, ya habían vuelto a echar a andar a los sacerdotes, porque los sacerdotes, los saduceos, se consideraban descendientes del sacerdote Sadoc, eran los que podían estar como sumos sacerdotes, había un Sanedrín, es decir, echaron a andar la maquinaria religiosa, y eso hizo sentir al pueblo confianza, les hizo creer que todo estaba empezando a mejorar. Y cuando aparece Jesús y choca con este consuelo de la religión judía, pues mejor terminaron matando a Cristo que aceptar que la religión que estaban fabricando no les había servido para nada. ¿Sí me doy a entender, amados? Prefirieron decir, no quiero nada, mejor mi propio estilo, mi propia manera de pensar, mi propia manera de hacer las cosas. Y entonces rechazan a Jesús y dicen, no te recibo. Oye, pero ¿por qué no? Vine a ayudarte. No, porque yo ya tengo mi religión, muchas gracias. Oye, pero escúchalo cuando menos, dátele espacio para escucharlo como mínimo. No lo quiero escuchar, porque yo ya tengo a quien escuchar, ya tengo a mis sacerdotes, ya tengo a los que me están diciendo cómo hacer las cosas, ya me están enseñando a Dios, muchas gracias. Oye, pero no te está llenando el corazón. No importa, muchas gracias. A lo que me refiero es a eso, amados. Jesús se está acercando a querernos ayudar. Por eso estamos aquí. Porque Él nos motivó a venir. No es que nosotros hayamos sido muy buenas personas, sino que Él despertó en nosotros la necesidad, el interés. Es más, como nos ha ido no bien, pues por eso estamos aquí, ¿verdad? No estamos aquí los mejores, estamos los más necesitados. Entonces, nos despierta y nos trae para que lo escuchemos. Recibir esas palabras de su parte, el darle la bienvenida a esta forma de pensar, aunque choque con lo que yo creía, con mi forma particular de entender las cosas, vale más la pena que crucificar a Jesús en nombre de mi propia forma de ver las cosas, de mi propia religión. ¿Sí me doy a entender, amados? Crecieron con un molde, con una forma, con odres, así se le llama, donde llevaban el vino los viajeros, que era piel curtida, y ahí ponían el vino para poder hacer sus viajes, o agua para poder hacer sus viajes. Y entonces es necesario romper el odre anterior, o curtido de piel anterior, se necesita romper, no sirve. No sé si lo sepas, pero cuando se le ponía vino a los odres, ¿sí? Cuando el odre era nuevo, y se le echaba el vino nuevo, el odre, como es en parte biológico, ¿sí? Porque parte de un animal, de la piel de un animal, se adecúa al vino. Es decir, los gases, los tipos de fermentación que ocurren dentro de este odre, lo que hacen es amoldar el odre para poder resistir la fermentación del jugo de uva o del vino. En aquel entonces la palabra jugo de uva no existía, a todos los derivados de la uva se les decía vino, a todos. Entonces no hay eso de que, es que Jesús les dio de tomar vino ahí en las bodas de Canaán.
era jugo de uva. O sea, no había una palabra en griego para poder definir jugo de uva. Era todo lo que derivara de la vid, de la uva, se le llamaba vino. Por eso vas a encontrar varias veces que dice vino. Sí, o sea, Jesús no estaba emborrachando a nadie, le estaba dando jugo de uva. Pero como no había una palabra en aquella época, se le puso vino, porque no había la palabra. ¿Sí me doy a entender? No podemos agarrarnos de ahí para decir, no, pues si Jesús también entraba al vino, ¿no? No. Era una palabra que se usaba para cualquier derivado de uva, en cualquier momento de su faceta, desde que sale el jugo hasta la fermentación. Entonces Jesús no estaba emborrachando a nadie, estaba dando jugo de uva. Nomás que no aparece porque no había la palabra en aquella época para poderla plasmar. ¿Sí me doy a entender? Entonces, es importante entender que cuando el jugo de uva entraba en estos odres, se adecuaba, los gases que suelta el jugo de uva, se curtía la piel. Y entonces cuando llegaban a su lugar de destino, podían volverle a echar otro poquito de vino y no pasaba nada. Pero después de varias ocasiones, de varias veces, en las cuales se echa vino en ese odre, cambia su pH. Y por lo tanto, se rompe. Se fractura el odre. Ya no funciona, ya no sirve. ¿Por qué? Porque se había adecuado al vino viejito. Sí, de hecho, cuando hacían viajes largos, por ejemplo de Jerusalén hacia Roma, tenían que comprar un odre nuevo en Roma para poder llenar nuevamente el vino, porque en cada región tiene su propia característica las vides. Entonces, podía aguantar un viaje de Roma a Jerusalén el odre, pero ya después tenían que tirarlo porque dejaba de funcionar, ya no servía. ¿Sí? En otras palabras, lo que Jesús vino a mostrarnos a nosotros, lo que vino a ofrecernos a nosotros, amerita que nosotros agarremos nuestra religión y la tiremos a la basura, sea la que sea. ¿Sí? Porque si estamos aquí es porque estamos necesitados, porque nuestra religión no funcionó, no sirvió. No sé si me doy a entender. No funcionó, no nos dio lo que necesitábamos. Por lo tanto, estamos aquí porque necesitamos conocer a Dios. Para no ser de aquellos que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dios está aquí, amado. El Dios que dejó su cielo, su trono, su gloria, nos quiere ayudar, nos quiere enseñar, nos quiere hacer bien. No le estorbemos con nuestras propias ideas, con nuestras propias y particulares formas de ver las cosas. ¿Sí me doy a entender? Necesitamos volver a empezar, es de cero. No nos sirve de nada solamente poner parches. Ah, pues nomás necesitaba esto, nomás necesitaba aquello. No nos sirve de nada. Necesitamos, para conocerlo, como si no hubiéramos tenido una idea de lo que fue o de lo que creíamos que era Dios, es volver a empezar. ¿Sí? Disponerse a razonar lo que se diga, lo que se exponga, lo que estudies, razónalo, agárrate diccionarios, o sea, busca la manera de encontrar el significado más original, más real, más etimológico inclusive, como ahorita lo que platicábamos acerca del vino. Entonces, es importante entenderlo, amados. Necesitamos volver a empezar, pero no solamente agregarle agua a la marucha, ¿no? O sea, así está ya y nomás es agrégale agua y ponlo a calentar y ya. No necesitamos nomás agregar a Dios a nuestras vidas, necesitamos que transforme nuestras vidas. ¿Sí me doy a entender? Que empiece de cero nuestra vida. Porque como la hemos llevado hasta el día de hoy, no hemos tenido atinos. No ha sido una vida feliz, tranquila y en paz. La paz de Dios, la paz que Dios ofrece, a lo mejor no la hemos conocido como tal. Así que no lo rechacemos. No hagamos lo mismo que aquellos hicieron por decir, no, gracias, yo ya tengo lo mío. Oye, pero lo tuyo no ha funcionado. Pero, pues, ¿qué? Así me lo enseñaron. Oye, no te he hecho ningún bien.
No eres mejor persona que antes, ¿o sí? Has progresado, amas más a la gente, tienes más empatía con el necesitado. O sea, tu vida humana ha sido buena, has crecido, humanamente hablando, en tus emociones, eres más capaz de gobernarlas. No, pues al contrario, cada vez me pongo peor. Entonces no ha funcionado. Porque lo que Jesús ofrece es ayudarte a ti y a mí con nosotros mismos. Pues el problema no está afuera, el problema está dentro de nuestros propios corazones y necesitan cambiar totalmente. ¿Sí me debo entender hasta aquí, amados? Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y meditemos en esto que acabamos de platicar y pensemos, ¿nuestra religión nos ha servido para algo? Yo te invito a que medites un momento en lo que ha sido tu vida hasta el día de hoy. Tenemos la tendencia a compararnos con los que están peor que uno. No nos comparemos con los que están peor. Yo les invito a que reflexionemos si pusiéramos en una balanza nuestra vida. De un lado las buenas decisiones y del otro lado las malas decisiones. ¿Hacia dónde, sinceramente, se inclinaría tu vida? Porque a lo mejor dices, es que yo no le he hecho daño a nadie. A lo mejor aquel que roba le dice a la gente, pues no soy un mal padre de familia, ¿verdad? Pero sí soy ladrón. Es tiempo de olvidarnos de lo que sabíamos y permitirle a Él que nos enseñe cómo cambiar el corazón. Nos dejó un camino. Él dejó en su palabra cómo poder llegar a Él. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, del gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor levantaste en mí. Has creado una nueva esperanza en mi interior. Deja que Dios toque tu corazón y te dé esperanza, amado, porque no estamos en las mejores condiciones. No estamos aquí los más acaudalados, sino los más necesitados. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí. Mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz. Tu poder y tu amor daste en mí. Has creado una
hay bien para mí fuera de ti. Te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti y te adoraré, te bendeciré y a la sombra de tus alas habitaré. Cuando tú llegaste a mi vida, las cosas cambiaste en mí, mi corazón llenaste de alegría, el gozo de estar junto a ti. Toda la oscuridad que había en mí transformaste con tu luz, tu poder y tu amor levantaste en mí, has creado una nueva esperanza en mi interior. Si yo te amo, anhelo estar junto a ti, te adoro. Has puesto un cántico nuevo en mi corazón. Si yo te amo, no hay bien para mí fuera de ti. Te adoraré, te bendeciré y a la sombra de tus alas habitaré. Gracias, Jesús.